Continuamos aprendiendo con las Sagradas Escrituras. Ese es el objetivo nuestro, de aprender de las Sagradas Escrituras, porque este es el manantial de sabiduría el cual nosotros debemos de mantener. Como principio fundamental en el conocimiento sagrado es conocer nuestras propias acciones, conocer nuestros pensamientos y darnos cuenta que nosotros somos la imagen de Dios y que somos el templo y morada del Dios vivo. Nadie puede negar eso. Y ese es el punto básico de iniciar el camino del conocimiento sagrado. Porque solo de esa manera aprenderemos quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos en este mundo y que cuando fallezcamos, hacia dónde iremos. Solo de esa manera podremos darnos cuenta quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos, sabiendo quiénes somos nosotros. Nosotros somos la imagen y el templo del Dios vivo. Ahí es donde tenemos que estar fundamentados y donde tenemos que dar testimonio con conciencia de nuestra propia situación. Amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Con tu mente y tu corazón. Todo aquel que logra trascender ese espacio a cumplir los mandatos de la ley de Dios. Mientras tanto, estaremos engañándonos unos a otros. O en otras palabras, seremos, como dice Jesús, ciegos, guías de ciegos. Y el objetivo nuestro es ese. Tenemos que ser guías de luz, de sabiduría, de amor, porque eso es lo que debemos de practicar en cada uno de nosotros. Por eso dice la Sagrada Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Analicemos toda esta enseñanza, porque toda esta enseñanza habla de nosotros y no habla de nadie más. Aprendamos de que nosotros somos la base fundamental para iniciar el camino, para iniciar la búsqueda de Dios en cada uno de nosotros. Porque Dios tenemos que buscarlo aquí,
No tenemos que buscarlo afuera. Afuera no hay nada. Afuera está el mundo sensual en el cual estamos atrapados, de deseos, ambiciones, bulas, adulterio, fornicación y otras cosas más. Por eso la Sagrada Escritura nos guía con estos mensajes maravillosos, el cual hoy en día les traemos. Hoy quiero hablarles un poquito de Mateo, del capítulo 15, para que nos orientemos en este camino. Y dice así el versículo primero del capítulo 16 de Mateo. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que le mostrase señales del cielo. Solo imagínense a qué llegan los saduceos y los fariseos a Cristo, a pedirle señales del cielo para que se le pueda dar credibilidad según ellos. Y el versículo 2 nos dice de esta manera: mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque en el cielo tiene arrebolones. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arrebolones el cielo nublado. Hipócrita, dice, que sabes distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podés. Para poder dar este conocimiento se necesita conciencia, se necesita sabiduría y se necesita amor. El versículo 4 nos sigue narrando de esta manera: la generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Mientras no ver, no creer. Así decía Jonás. Eso lo está diciendo el versículo 4, capítulo 16 de Mateo. Y dice así el versículo 5. Y llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Oigan bien. Y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. En el versículo 6 nos habla de esta manera: y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estos mensajes son preciosos porque nos habla claramente y no necesitamos explicar. El versículo 7 nos dice: ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no traímos pan. Óiganlo bien, porque pensó que les hablaba de la manera en este versículo 6, que dice así: y Jesús les dijo, mirad,
guardaos de la levadura, de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 9. No entendéis aún, ni los acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste. Esta es una enseñanza de fe y de recordación de todos los prodigios que ha hecho Jesús, para que todos podamos dar fe, para que todos podamos dar testimonio de Él. Porque todo aquel que no se conoce a sí mismo no puede dar fe de Dios. Porque Dios está en cada uno de nosotros. Y aquel que no se conoce a sí mismo no se da cuenta que Él es el templo del Dios vivo. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas recogiste. Esto lo dice el versículo 9 y 10. Y dice el 11, ¿cómo es que no entendés que no fue por el pan que os dije, que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hay que cuidarnos de los falsos profetas, hay que cuidarnos del falso mensajero, porque todo aquel que no se respeta a sí mismo no tiene la capacidad de respetarse a sí mismo. Todo aquel que no tiene capacidad de amar a su prójimo es porque no se ama a sí mismo. Y entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Oigan bien este mensaje, porque esta es una enseñanza maravillosa que nos enseña Jesús, el Cristo, en este gran libro de Mateo, porque esta narración es maravillosa para que nosotros hagamos carne y sangre, para que mañana podamos dar fe de este conocimiento maravilloso. Versículo 3 y dice así, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Solo imagínense, hay que tener conciencia para responder esta pregunta que Jesús hace. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Porque no habían puesto atención, no se daban cuenta quién era. Que aunque todos estos grandes hombres, los cuales son mencionados aquí, son hombres despiertos, hombres de sabiduría, pero no era de él del cual se estaba hablando.
Se los voy a leer de regreso, el versículo 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, versículo 15, vosotros quién decís que soy yo. Una pregunta directa el cual le hace a sus discípulos. Y el versículo 16 dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Oigan, no estaban hablando de un Dios imaginario. Están diciendo, tú eres el Dios viviente. Porque nosotros somos el templo y la morada del Dios vivo. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. Solo tenemos que hacer conciencia de este mensaje para poder entender y poder dar testimonio de quién es el Cristo. Porque aquel que no ha despertado su conciencia no podrá saber en dónde está o en dónde se encuentra el Cristo. Versículo 17 dice así. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oigan bien este mensaje. Solo imagínense quién tenía la respuesta adecuada. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso lo dice el versículo 17. Todo aquel que hace conciencia sabe de quién se está hablando en este momento. La Sagrada Escritura está hablando de nosotros. Por eso en otras lecturas dice, el que tenga oídos que oiga y el que tenga entendimiento que entienda, porque este es conocimiento de lo alto. Y dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren en quién se va a edificar la iglesia, en Pedro. Porque Pedro es la piedra angular, la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Esto hay que hacerlo carne y sangre para poderlo interpretar, porque está hablando de nosotros y está hablando sobre la edificación del templo del Dios vivo en cada uno de nosotros. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Solo imagínense qué potestad más grande se le dio a Pedro. Solo imagínense qué capacidad de hombre era Pedro. Un hombre de gran conocimiento y de gran capacidad de luz y de conciencia.
El versículo 20 nos dice de esta manera: y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Todavía mandó a decir, no quería que nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Esto lo dice en el versículo 20 y vamos a leer el 21 que dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, a Jerusalén y a padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todo esto, todo este peregrinar que hizo Jesús en la tierra, lo hizo solo con un propósito: de enseñarnos, para que aprendamos a morir y a nacer. Porque solo de esa manera tendremos la claridad de este conocimiento sagrado que está escrito en la Escritura. Solo de esa manera podremos entender este mensaje de lo alto. Y dice el versículo 22, y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto le acontezca. Solo imagínense qué conciencia más grande, qué amor más grande tuvo Jesús el Cristo al pasar por esta tierra, haciéndose carne y sangre para poder enseñarnos a nosotros. Y aún seguimos en la gran ceguera, siempre siendo ciegos, guías de ciegos, porque no queremos entender que la enseñanza, el camino, está en la Sagrada Escritura. Y dice así, de regreso se los leeré el versículo 22. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontecerá, te acontezca. Solo imagínense. Simón Pedro no quería que le pasara o que se sometiera a este gran sacrificio que Jesús iba a someterse. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate, óiganlo bien cómo lo ve, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Solo imagínense, estaba un equivocado Pedro. No estaba viendo el camino espiritual de Jesús. No estaba aprendiendo, y el cual estaba poniendo tropiezo a Jesús. Se lo voy a leer de regreso el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Ese es el fracaso que hoy en día mantenemos todos en este mundo. El versículo 24 nos sigue hablando de esta manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, sígueme a sí mismo. Dice a Dios: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. No era fácil, por lo que nos está diciendo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El trabajo era duro, porque abandonar todas las cosas de este mundo se hace bien difícil. Y todo aquel que ama los tesoros de la tierra no ama a Dios, porque claramente nos ha dicho el Maestro Jesús el Cristo: no se pueden amar a dos señores, porque uno amará hacia el otro despreciará. Porque no se puede amar a Dios y a la riqueza. Y dice el versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Óiganlo bien. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso lo dice el versículo 25. Y dice así el versículo 26. Porque que aprovecha, porque aprovechara al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Óiganlo bien. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Solo imagínense qué mensaje más maravilloso nos está dando la Sagrada Escritura. Porque yo este mensaje solo estoy repitiendo la lectura y entregándosela para todo aquel que vea este en vivo y se beneficia de este conocimiento y despierte conciencia y haga una vida diferente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagarán a cada uno conforme a sus obras. Oigan bien lo que va a pasar. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie puede recibir más de lo que hace.
El que no trabaja es bien que no coma. Y aquí eso nos está dando a entender este mensaje para que nosotros hagamos conciencia de sí. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Tenemos que moldear nuestro cuerpo para convertirlo al 100% en el templo de Dios. Porque nosotros somos la imagen de Dios. Porque nosotros somos el templo. Y el Dios vivo mora en nosotros. Y todo aquel que no se da cuenta de esto, no tendrá nada que poder presentar sobre sus obras en aquel día. Porque dependiendo sus obras, eso le será pagado. Porque el Hijo del Hombre vendrá, dice el versículo 27, en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso lo dice el versículo 27 del capítulo 16 de Mateo. Y sigue hablando de esta manera en el versículo 28, que es el último de este capítulo, y que dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Tenemos que iniciar nuestro trabajo, porque solo imagínense cuánto tiempo tiene de haber pasado Jesús el Cristo por esta tierra, enseñándonos, y todavía seguimos como el ciego. No hemos encontrado el camino, aunque nos está diciendo la Sagrada Escritura que nosotros somos el camino y que nosotros somos la verdad y que somos la vida. Pero no lo hemos entendido. Y eso es triste. No darnos cuenta qué sucede en nosotros. Necesitamos hacer conciencia y hacer de este mundo un paraíso. Esas fueron mis palabras de este día, y agradeciéndoles los que han estado viendo este en vivo, porque eso me ayuda para seguir en esta batalla, entregando este conocimiento para que aprendamos de él. Bueno, pues un saludo para todos y que el Dios vivo siempre esté con nosotros.